Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Ahí está, pensó furioso el joven de pelo negro y brillantes ojos verdes. Ese es el imbécil responsable de dejarme con los Dursley. Caminaba solo, último en la fila, junto a unos 40 niños de aproximadamente su edad. Se acercaron entre dos largas mesas con niños de diversas edades, desde los 11 hasta los 17 años. Sentados a su izquierda, había niños con túnicas ribeteadas en amarillo y negro. A su derecha, sus túnicas estaban ribeteadas en azul y bronce. Las mesas estaban cubiertas de cubiertos y vajilla que parecían de oro. Encima, suspendidas en el aire, había cientos de velas. Su luz llenaba la habitación con un resplandor suave pero cálido que lo envolvía todo. Los niños que iban delante de él miraban a su alrededor con asombro y susurraban lo que veían. Una joven de pelo castaño y frondoso, justo delante de él, conversaba con una rubia sobre cómo el techo estaba encantado para mostrar el cielo nocturno. El chico de pelo azabache solo prestaba atención a todo, casi periféricamente. Casi toda su atención estaba fija en el hombre de túnica chillona y larga barba blanca, sentado en lo que parecía un trono dorado. Sabía quién era ese hombre, quién tenía que ser. Albus Gruñón Dumbledore. El que lo condenó a casi 10 años de infierno. McGonagall, una mujer alta y de aspecto severo, con el epítome de un sombrero de bruja en la cabeza, les dijo a los niños que formaban una fila frente al pequeño escenario al que ella acababa de subir. Él también la reconoció, igual que al hombre corpulento que los recogió en la estación de tren. El niño no le prestó atención. Sentía que el constante dolor de cabeza que había tenido desde los 7 años volvía a aparecer. Siempre ocurría cuando su ira empezaba a crecer, su rabia. Como siempre, la reprimía con una voluntad de hierro. Un mecanismo de defensa que había desarrollado hacía mucho tiempo. Los Dursley nunca le permitieron ningún tipo de analgésico. Y, como siempre, le hacía sentir como si se asfixiara. Como si algo lo oprimiera en lo más profundo. El niño observó cómo el sombrero, demostrando claramente más magia, empezaba a cantar. La melodía, aunque bastante básica, permitía al sombrero cantar sobre lo diferente que era a los demás sombreros antes de cantar sobre las 4 casas del colegio. Luego, soltó un breve riff sobre ponérselo para que lo clasificaran. Una vez que se calmó, los niños a su alrededor y por todo el salón comenzaron a aplaudir. El niño solo deseaba que lo hicieran en silencio. Su dolor de cabeza aumentaba junto con su ira. Luchaba por contenerla. McGonagall desplegó un pergamino mientras esperaba a que se calmaran los aplausos. Una vez que se calmaron, empezó a insultar. El chico intentaba concentrarse en sí mismo mientras solo escuchaba a medias. Por experiencia, sabía que, con tiempo, podría acallar la ira. Y, con ella, el dolor de cabeza. Tenía los ojos cerrados, concentrado. Le ayudaba a no tener que mirar la cara del viejo imbécil en su trono, ni a McGonagall ni a ese tal Hagrid. Esperaría el momento oportuno. Después de todos estos años, era capaz de reprimir el dolor y la ira rápida y metódicamente. Pero nunca desapareció del todo. No desde aquella noche. La noche en que su supuesta tía cariñosa lo golpeó en un costado de la cabeza con una sartén. La que se le había resbalado de las manos doloridas y enjabonadas mientras lavaba los platos en un taburete bajo junto al fregadero. Se le había resbalado de las manos y había caído al suelo, armando un escándalo. Su tía entró furiosa. Le gritó que intentaban ver las noticias de la noche en la BBC. Se agachó, agarró el mango de la sartén que había caído al suelo, la levantó y le dio un golpe en la cabeza. El golpe lo dejó inconsciente, y lo siguiente que recordó fue despertarse en su armario con un dolor de cabeza terrible. Se alegró de que fuera tarde, pues el resto de la casa estaba en silencio. No veía ninguna luz encendida, filtrándose por las rendijas de la puerta. Pero, desde esa noche, había tenido dolores de cabeza. Dejando también esos pensamientos a un lado, el niño salió de su estado meditativo al oír que lo llamaban. La forma en que lo llamaron dio la impresión de que no era la primera vez. Abrió los ojos y vio a la vieja bruja, McGonagall, mirándolo fijamente. También oyó susurros de los otros niños. Los otros estudiantes. Sabía lo que susurraban. ¿El Harry Potter? El niño que vivió. ¿Está Harry Potter aquí? Tonterías. Los odiaba por eso. Sintió la mano de uno de los otros niños, no sabía quién ni le importaba, que le daba un ligero empujón hacia adelante por el hombro. Notó que el viejo imbécil y algunos de los otros profesores
Se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si anticiparan algo. Imbéciles. Caminó hacia el pequeño taburete de madera. McGonagall estaba de pie junto a él, lista para colocarle el sombrero que cantaba. Al llegar al taburete y a punto de darse la vuelta para sentarse, el aroma lo golpeó. Ese mismo aroma que recordaba de sus recuerdos. El mismo aroma que ella, una de las otras personas, además del imbécil bigotudo, responsable de que lo abandonaran en la puerta de los Dursley, lo devolvió por completo. El perfume de la vieja bruja le devolvió el recuerdo de aquella noche. El sentido del olfato, la memoria del olfato, era una de las mnemotecnías más poderosas. Su perfume despertó el recuerdo más profundo del niño, Harry Potter. También reavivó la ira que intentaba reprimir. Dumbledore, no puedes. Los he estado observando todo el día. No podrías encontrar a dos personas menos parecidas a nosotros. Y tienen a este hijo, lo vi pateando a su madre por toda la calle, gritando por dulces. Harry Potter, ven a vivir aquí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les he escrito una carta. ¿Una carta? Repitió la profesora McGonagall con voz débil, volviendo a sentarse en la pared. ¿De verdad, Dumbledore, crees que puedes explicar todo esto en una carta? Esta gente nunca lo entenderá. Será famoso, una leyenda. No me sorprendería que hoy se conociera como el día de Harry Potter en el futuro. Se escribirán libros sobre Harry. Todos los niños del mundo sabrán su nombre. Harry se detuvo. Sintió que sus manos se cerraban en puños. Respirando hondo, lleno de rabia, se giró hacia la vieja bruja y gruñó. ¡No! Minerva McGonagall nunca, en todos sus años en Hogwarts, había oído a un estudiante negarse a ser seleccionado de esa manera. Y definitivamente no a uno que lo hiciera con tanta ira, con tanto veneno. Había habido otros en el pasado, pero eso se debía al miedo del niño al sombrero. Sin embargo, el joven señor Potter claramente no tenía miedo. Disculpe, señor Potter. Le preguntó al niño, sorprendida. He dicho que no. Respondió el joven Harry. No seré seleccionado, no creo que pueda asistir a esta escuela. Señor Potter. Exclamó McGonagall. Debe hacerlo. Mentira, señora. Gruñó Harry, más fuerte que antes. Casi la única razón por la que vine aquí fue para encontrarme cara a cara con los imbéciles que me abandonaron de bebé en la puerta de la casa de quienes pasaron los siguientes casi 10 años abusando de mí. Bueno, ahora los he visto. Y me das asco. Toda la sala quedó en completo silencio. La mayoría de los rostros parecían horrorizados por lo que acababan de oír y por el veneno en la voz que lo acababa de pronunciar. Capítulo 2. Entonces Harry se dio la vuelta y salió furioso del andén, abriéndose paso entre los estudiantes que esperaban ser seleccionados. Bajó furioso entre las mesas de Hufflepuff y Ravenclaw, de vuelta a las puertas dobles por las que acababa de entrar. De repente, se detuvo. Se giró para mirar hacia la mesa principal. Vio que el viejo idiota se había puesto de pie y alzaba su varita. Tras reflexionar un instante, Harry se quitó la túnica por la cabeza y la arrojó al suelo. Rápidamente, se dirigió a la mesa de Hufflepuff con los que llevaban corbatas negras y amarillas. Se sentó en el banco entre dos estudiantes, quienes rápidamente le cedieron el paso y luego subieron a la mesa. Una vez de pie sobre la mesa, empezó a quitarse el jersey de cuello en V, la corbata y la camisa del colegio. Mientras lo hacía, gruñó con voz potente, casi gritando. Creen que soy una especie de héroe. Se supone que soy un gran niño que vivió. El que supuestamente derrotó a Voldemort. Bueno. Hasta la camisa, sin camiseta interior, se la arrancó y la tiró también al suelo, quedando con el torso desnudo. Luego, extendió los brazos y gruñó a gritos. Mira algunas pruebas de cómo han tratado a tu supuesto héroe desde aquella noche. Nada de esas tonterías que tus padres y tutores probablemente te leían como cuentos. Empezó a girar lentamente para que todos en el pasillo pudieran ver las cicatrices de algunas de las heridas que había sufrido. Y estas son solo las visibles. Estas son solo las que no sanaron bien. Harry no oyó los jadeos, las repentinas exclamaciones de horror ni el llanto de algunos estudiantes que lo miraban. En realidad, no podía oír nada. La cabeza le palpitaba con fuerza. El dolor era insoportable. Mentalmente, contuvo el dolor con fuerza de voluntad mientras despotricaba. No vio a la pequeña pelirroja sentada cerca de la cabecera de la mesa de Hufflepuff, Susan, levantarse con lágrimas en los ojos y salir corriendo de la habitación. No la vio porque el dolor le había hecho llorar.
La presión, la sensación de asfixia que empezó a sentir, como si lo estuvieran asfixiando, empezó a crecer hasta un nivel nunca antes experimentado. Pero no le importó. Por fin pudo desahogarse con quienes lo habían dejado con los Dursley. Su ira se había desatado. ¿Así creías que debían tratar a tu héroe? Gritó. ¿De verdad? ¿Era tu intención que lo golpearan? ¿Que lo azotaran? ¿Que lo alimentaran solo con sobras, si tenía suerte de conseguir algo? ¿Que lo trataran como a un esclavo mientras mi tío gordo y mi primo, un monstruo, se alimentaban hasta la obesidad mórbida y me atormentaban? ¿Y bien? ¿Y quién fue el responsable de que me abandonaran en una casa donde abusaron de mí casi toda mi vida? Gritó. Señalando con el dedo a la mesa principal, gritó. No fueron otros que los supuestos todopoderosos Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Minerva McGonagall y Rubeus Hagrid. Bajando el brazo, les gritó. Imbéciles. El dolor de cabeza se intensificó. Era insoportable. Sentía como si lo estuvieran aplastando hasta convertirlo en una bola diminuta. Apenas podía respirar. Estaba perdiendo la concentración. El dolor era insoportable. Lanzó un grito de extrema agonía al techo. Hubo un destello de luz blanca y sintió como si hubiera explotado de adentro hacia afuera. Negrura. La paz de la inconsciencia. Junio de 1987, 4 años antes. El joven Harry Potter creció sabiendo que poseía una memoria peculiar. Podía recordar hasta el último detalle de cada evento, hasta la sensación de calor o frío, el olor del aire, la sensación de algo en sus manos o en cualquier otra parte de su piel. Los recuerdos siempre eran extraordinariamente detallados y vívidos. Pero siempre eran inconexos, como si recordara fragmentos de recuerdos completos. Y los recuerdos se entrometían en los momentos más inesperados. A menudo, los recuerdos se entrometían en los peores momentos. Los recuerdos que le dificultaban concentrarse por completo en la tarea que tenía ante sí. Una de esas veces fue cuando estaba lavando los platos. Un recuerdo, desatado por un sonido exterior, le vino a la mente mientras lavaba una sartén. Se le cayó la sartén y su tía le dio un golpe en la cabeza con ella. Lo siguiente que recordó fue despertarse en su armario tarde por la noche o temprano por la mañana. Esa fue la noche en que empezó el dolor de cabeza. Ese que nunca desapareció. A la mañana siguiente lo mandaron a la escuela con el dolor de cabeza aún muy molesto. Caminando hacia la escuela por un camino indirecto, para evitar que la nueva pandilla de su primo lo acechara, se dedicó a pensar en cómo podría dejar de molestarlo. Esperó hasta la hora del almuerzo y fue rápidamente a la biblioteca de la escuela. Allí buscó libros sobre memoria. Allí encontró un libro que hablaba sobre cómo mejorar la memoria. Rápidamente encontró un lugar para sentarse a leer. Lo leyó completo y pasó al siguiente. Y luego al siguiente. Le tomó algunas semanas leer todo lo que la biblioteca cubría sobre la memoria. Sin embargo, empezó a comprender cuál era su problema. Aprendió sobre personas con memoria perfecta y cómo la desarrollaban. Aprendió sobre los palacios mentales y cómo quienes tenían que hablar en público los usaban para recordar sus discursos o sus líneas de guión. También aprendió que la meditación solía usarse para recordar cosas. Y cómo la meditación podía usarse para ordenar una mente desordenada, o simplemente atiborrada de recuerdos desorganizados. Así que, durante esos ratos encerrado en un armario, aprendió a meditar. Una vez que logró meditar, aprendió a revisar sus recuerdos. Y aprendió a archivarlos en su mente. Para archivarlos, construyó un palacio en su mente. Y, dentro de ese palacio, creó estanterías de biblioteca. Y en esas estanterías de biblioteca archivó sus recuerdos. Al principio, le costó mucho esfuerzo, pues las cosas avanzaban lentamente. Cada recuerdo le llevaba tiempo ordenarse y encontrar un lugar en su estantería. Una de las primeras cosas que aprendió después fue que no tendría suficiente espacio en la estantería para archivarlo todo. Y que, una vez que lo tuviera, ¿cómo lo encontraría todo rápidamente? Y también aprendió rápidamente que mientras meditaba o ordenaba sus recuerdos, su dolor de cabeza remitía. Cuando se encerraba en su armario y sabía que no podría salir durante horas, meditaba. Y, tras muchos meses de práctica, podía entrar en su estado meditativo mientras permitía que sus 5 sentidos estuvieran atentos. A esto lo llamó meditación consciente, en lugar de la meditación profunda de cuando apagaba todos los sentidos o cuando ordenaba recuerdos. También había aprendido de la bibliotecaria de su escuela primaria que podía pedir libros de la biblioteca para préstamos a corto plazo. A la bibliotecaria le había cogido cariño al joven de cabello azabache por su concentración en el estudio tranquilo.
Así que, cuando le preguntó si la biblioteca podía comprar más libros sobre un tema en particular, ella se tomó el tiempo de explicarle el sistema de intercambio interbibliotecario. Y Harry lo aprovechó al máximo. Algunas de las cosas que Harry aprendió durante esos primeros días y en los años siguientes fueron: 1. Crear su palacio mental y ordenar sus recuerdos le permitió recordarlos con mucha más facilidad. 2. Tenía un montón de recuerdos de su infancia que parecían alucinaciones. O eso, o la magia existía. 3. Ya casi nunca lo distraían los recuerdos dispersos, y estaba pensando en hacerlos aún más raros. 4. Necesitaba mucho menos sueño. 5. Rara vez le molestaba ya no le dolía más la cabeza, a menos que se enojara. 6. Pudo controlar mejor sus emociones, por lo que era mucho menos probable que se enojara. 7. Podía leer un libro rápidamente. Biblioteca, memorizando su contenido. Luego, podía dedicarle tiempo a leerla mientras meditaba. Aún así, la leía más rápido de lo normal. 8. Si los recuerdos que tenía de cuando era bebé eran reales, entonces sabía lo que realmente les había sucedido a sus padres y por qué ahora vivía con los Dursley. 9. Solo tuvo que estudiar algo una vez, y lo aprendió desde entonces. No necesitó repasar sus trabajos ni estudiar para los exámenes. Capítulo 3. 24 de julio de 1991, 4 años después. Harry Potter estaba de pie junto a la estufa, limpiándola, mientras su supuesta familia, su tío y su primo, o bien se atiborraban de desayunos, demasiado remilgados y delicados. Los mismos desayunos que él acababa de terminar de cocinar, pero de los que no le permitían disfrutar. Como siempre, se concentró en mantener su ira bajo control mientras realizaba la tarea. El chirrido de una bisagra provenía de la entrada de la casa. Era el sonido de la trampilla del correo. Dudley, resopló su tío. Ve a buscar el correo. El primo gordo se quejó enojado. Haz que Harry lo entienda. No he terminado. Sin apenas pausa, el tío exclamó. Muchacho. Trae el correo. Reprimiendo su creciente ira, Harry respondió. Sí, tío Vernon. Colocó el trapo y el limpiador en aerosol sobre la encimera, junto a la estufa, y salió al recibidor a recoger el correo. Lo recogió del suelo y rápidamente empezó a revisarlo. Su tío exigió que clasificaran el correo y tiraran la basura inmediatamente a la papelera. Clasificando rápidamente el correo, Harry encontró un sobre inusual entre el correo normal. Era inusual porque estaba hecho de un tipo de papel que no conocía. No tenía sello ni marca postal. Y estaba dirigido a él, incluso a su armario bajo las escaleras. Además, era el primer correo que recibía personalmente. Lo dejó atónito. Tras dudar un instante, lo metió rápidamente en el bolsillo delantero izquierdo de sus vaqueros enormes y rotos, antes de volver a clasificar el correo. Y regresó rápidamente a la cocina. Al fin y al cabo, no era conveniente que sus supuestos parientes esperaran ni un segundo más de lo estrictamente necesario para recibir el correo. Tras colocar el correo junto a la mano derecha de su tío, Harry, sin decir palabra, volvió rápidamente a limpiar la cocina. Cuanto antes terminara, antes podría empezar a lavar los platos del desayuno y antes podría retirarse a su armario para averiguar quién le había escrito y por qué. Después de guardar los platos y cubiertos del desayuno de los Dursley, Harry pudo volver a su armario. Esta vez, logró coger 2 rebanadas de pan tostado ya frío y un poco de bacon sobrante. Las sacó de sus bolsillos para prepararse un sándwich. Tras prepararlo, dejó el sándwich y sacó del bolsillo la carta dirigida a él. Al abrirla, encontró un par de hojas de lo que parecía un papel rígido y ligeramente amarillento, del mismo material que el sobre. Al parecer, decía que lo habían aceptado en Hogwarts. La carta también contenía un documento que detallaba los útiles escolares que necesitaría. Uno de los objetos, un caldero, despertó en él un recuerdo. Era el recuerdo de un lugar llamado el Caldero Chorreante, que servía de puerta de enlace entre las realidades mágica y no mágica de Gran Bretaña. Tras meditar un momento, entró en su palacio mental y encontró el recuerdo relevante. Al revisarlo, descubrió dónde estaba. En Charing Cross Road, cerca de la estación de metro de Leicester Square. Luego, un corto paseo hacia el sur. Lo identificó por un letrero colgante de un caldero con una gran grieta cerca del fondo. La pared solo tenía una puerta de madera oscura en una pared blanca y lisa. Ahora, ¿cómo llegar? Buscó en sus recuerdos los mapas y encontró lo que necesitaba. Con un vistazo rápido, lo resolvió. Necesitaba tomar un tren terrestre de National Rail a Balam. Luego, cambiar al metro para la línea Northern.
Después, ir directo a Leicester Square. Ir y volver no fue difícil. Sus mapas mentales de trenes le indicaban que solo tardaría poco más de 2 horas en cada sentido. Convencer a su tía de que le permitiera ir a la biblioteca pública local solo requeriría un poco de persuasión. Solo tenía que aprovechar sus inseguridades con lo que había aprendido en el libro Reinventando la Influencia. ¿Pero quería volver? No, la verdad es que no. Sabía que las mentiras que le contaban sus tíos sobre sus padres y cómo había llegado a tener la cicatriz en la frente eran solo eso, mentiras. Y recordaba que lo habían llevado al banco en aquel callejón detrás del pub. No, le diría a su tía que saldría, para no molestar, e iría directo al banco. Allí, esperaba averiguar si sus padres le habían dejado dinero. Si no, volvería corriendo a casa y haría lo que pudiera para abrirse camino en la vida. Había escondido en su pequeño armario unas 20 libras. Tenía un pequeño trabajo extra con otros niños del colegio. Se escondía en la biblioteca y les hacía la tarea. Pero tenían que pagar sus cuotas. Cuando lo hacían, recibían tareas dignas de las mejores calificaciones. Solo tenían que reescribirlas de su puño y letra. Nadie más que sus agentes personales conocía su verdadera identidad. E incluso si alguien conseguía que alguno de dichos agentes revelara la identidad del experto en tareas, nadie le creía. Porque Harry Potter era conocido por ser un mal estudiante. Era incluso peor estudiante que su primo obeso, sin importar cuánto tiempo pasara en la biblioteca aparentemente estudiando. Si su primo sacaba un 50% en una tarea, Harry obtenía un 48%. Siempre iba un poco por detrás, unos puntos por detrás. Pero nadie podía entender por qué. Nadie sabía que sería derrotado tanto por su primo como por su tío gordo si traía a casa una boleta de calificaciones con mejores notas que querido Dudikins. Nadie sabía el esfuerzo que hacía Harry para aparentar ser un poco peor estudiante que su primo. Nadie conocía su mayor secreto. A la mañana siguiente de recibir su carta, Harry se levantó temprano. Distribuyó comida a los Dursley, limpió los platos del desayuno, limpió la cocina y luego usó sus recién adquiridas habilidades de influencia con su tía. Recibió información sobre cómo podría facilitarle el día si no estaba allí, y pudo salir. Se dirigió rápidamente a la estación local de trenes de National Rail y se dirigió a la estación de metro de Balam. Poco menos de media hora después, ya estaba en un vagón del metro, rumbo a la línea Northern, directo a Leicester Square. El viaje fue más rápido de lo que esperaba, considerando que era día laborable y madrugaba. Sin embargo, pronto se encontró caminando a paso rápido por Charing Cross Road, atento al cartel del caldero chorreante. No tardó mucho en encontrar el pub antes de poder entrar por la puerta. Recordó cruzar con calma y salir por la puerta trasera al callejón. Sin embargo, una vez en el callejón, no recordaba cómo cruzar al otro lado del muro de ladrillos que tenía delante. Así que simplemente esperó. No pasaron más que unos minutos antes de que los ladrillos comenzaran a abrirse y alguien quisiera pasar desde el otro lado y él pudiera agacharse. Manteniendo la cabeza agachada y sin pisadas, se dirigió por el callejón. Si no recordaba mal, el gran edificio de mármol a mitad del callejón era el banco que necesitaba. Gringos. De pie a ambos lados de la puerta, pudo ver criaturas feroces que parecían ser tan altas como él. Iban armados con picas antiguas y hachas de doble filo. Capítulo 4. Entró tranquilamente a través de los grandes pilares de piedra y las grandes puertas dobles. Una vez dentro, miró a su alrededor para ver si había alguien con quien hablar para averiguar si tenía dinero. Pronto vio a otra de las criaturas que montaban guardia afuera, tras un mostrador alto. Tranquilizándose, se acercó al mostrador y esperó. Realmente no sabía si debía decir algo o no. Esperó allí solo un minuto, pero aparentemente más tiempo. La criatura pareció notarlo y gruñó. ¿Qué quieres, pequeño mago? Armándose de valor, Harry dijo con calma pero en voz baja. Disculpe la molestia, señor. Pero me gustaría saber si mis padres me dejaron dinero aquí cuando murieron. La criatura dejó de hacer lo que estaba haciendo mientras Harry hablaba. Devolviéndole la mirada por unos instantes, pareció reflexionar un instante antes de preguntar. ¿Cómo se llama? Harry respondió rápidamente. Harry Potter, señor. De nuevo, la criatura se quedó mirándolo fijamente. Pero Harry notó que echó un vistazo rápido a la cicatriz apenas visible bajo su largo flequillo en la frente. Pasaron al menos unos instantes antes de que dijera. Espere ahí, le diré al gerente de cuentas de Potter que lo llame. Entonces agarró un pequeño trozo del mismo papel del que estaba hecha la carta de Harry y un bolígrafo de aspecto nudoso.
Escribió algunas cosas y lo dejó caer en una ranura de la mesa donde estaba trabajando antes de pulsar un botón. La criatura lo ignoró y se dedicó a otras tareas. Después de lo que pareció un minuto, Harry se impacientó y estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando oyó una voz a sus espaldas. «¿Señor Potter?», preguntó la voz. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con otra de las criaturas que lo miraba fijamente. «Sí», dijo Harry. «Sígueme, por favor», dijo la criatura antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia las profundidades del banco. 3 horas después, Harry salía del banco. Luchaba por mantener la compostura. Su ira amenazaba con desbordarse de furia. Se sentía reprimido. Caminó, más bien, acechó, un poco por el callejón antes de detenerse. Necesitaba una distracción. Necesitaba algo que le distrajera de lo que acababan de decirle. Echó un vistazo al callejón y vio lo que parecía una librería llamada Flourish y Blocks. Leer siempre lo tranquilizaba. Y ahora que tenía en el bolsillo una bolsa de monedas de oro, podía comprar sus propios libros, en lugar de pedirlos prestados de la biblioteca. Entró en la tienda y echó un vistazo a su alrededor. Las criaturas, duendes como ahora sabía que los llamaban, no estaban contentos con él al principio, y ni siquiera era su culpa. Al principio, tras un análisis de sangre inicial para confirmar su identidad, querían saber por qué no aceptaba lechuzas. Ambas partes tuvieron que esforzarse un poco para aclarar la confusión antes de que lograran explicar que el correo mágico se enviaba por lechuzas. Hasta que él les explicó y les mostró que el único correo que había recibido era su carta de aceptación de Hogwarts. Los duendes se disgustaron mucho al oír eso y le informaron que investigarían por qué sus lechuzas no le llegaban. Una vez superados esos problemas iniciales, su duende, el guardián de las cuentas Potter, Colmillo de Sangre, le explicó el estado de las cuentas Potter. Tardó un rato, ya que debían detenerse de vez en cuando porque Harry necesitaba controlar su ira por lo que había descubierto. A Harry también se le permitió bajar a recoger dinero de su bóveda de confianza, donde también recogió una bolsa especial para monedas que el duende del carro le mostró que era más grande por dentro que por fuera. También recogió 2 sobres con su nombre escrito con 2 caligrafías diferentes. Luego se le permitió revisar las otras 2 bóvedas. Una para registros, documentos y algunos otros artículos, y otra llena de reliquias y oro. Sin embargo, no se le permitió entrar en ninguna de las 2 hasta que, como decían los duendes, fuera mayor de edad. Al regresar a la superficie, Colmillo de Sangre lo guió en el proceso de asegurar la bolsa de monedas con llave para protegerlo de robos y similares, y le entregó un informe completo de sus finanzas. Lo llevaba en una bolsa de documentos que el viejo Goblin le había regalado. La llevaba cruzada desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. En la librería, tras curiosear un rato, se acercó a una dependienta y le pidió que le ayudara a conseguir los libros que necesitaba para su primer año en Hogwarts. Ella le sonrió y dijo: «Claro, cariño. Dame un momento». Esperó a que terminara una tarea que estaba haciendo antes de que ella rodeara el mostrador y le dijera: «Todos los libros de texto de Hogwarts están juntos en una fila aquí». Y lo condujo a un pasillo al otro lado de la tienda, frente al mostrador principal. En este pasillo encontrarás los libros de cada año, separados por año. Primeros años en la parte delantera de la tienda, hasta 7º año en la trasera. Mirando hacia el pasillo, Harry dijo: «Gracias. Y si no le importa, ¿podría mostrarme dónde puedo encontrar libros sobre cómo introducir a alguien al mundo mágico y a Hogwarts? Información sobre las familias antiguas y magia relacionada con la mente». «Claro que sí, querido», dijo la dependienta. Y lo guió por la tienda, indicándole las secciones relevantes. «Gracias», dijo Harry, permitiendo que la joven volviera a sus tareas. Sabiendo que los libros de texto de su primer año en Hogwarts estaban todos juntos y ordenados en los estantes, decidió recogerlos al final. Hojeando los libros, pronto encontró una sección titulada Harry Potter. Frunciendo el ceño y preguntándose por qué había una sección con su nombre, echó un vistazo a los títulos que encontró. Había historias sobre él, además de un par de libros supuestamente verídicos sobre lo ocurrido el 31 de octubre de 1981, la noche en que asesinaron a sus padres y lo sacaron de casa. Tomó una de las novelas infantiles, Harry Potter y el dragón mortal, y 2 libros de ficción sobre esa fatídica noche. Harry Potter, el niño que sobrevivió y el niño que sobrevivió. Nuestro héroe más joven. Luego encontró un libro titulado Introducción a la magia mental que esperaba que lo ayudara con sus problemas de ira y dolor de cabeza, un libro sobre Hogwarts llamado Hogwarts.
Una historia para aprender sobre la escuela, un libro llamado Una historia de las casas antiguas, donde esperaba aprender más sobre su propia familia, otro llamado Una introducción al mundo mágico, un quinto titulado Etiqueta noble ya que se suponía que era de lo que se llamaba una casa noble y antigua. Y, porque parecía interesante y podría ayudarlo a permanecer de incógnito, un libro sobre encantos básicos que cubría la alteración de la apariencia llamado Trucos simples para la consciencia de la belleza. Con esos 9 libros en sus brazos, los llevó al mostrador. Mirando al dependiente, preguntó: ¿Le importa si los dejo aquí mientras recojo mis libros? No te preocupes, querida, respondió el dependiente sin apenas levantar la vista. Hoy no tenemos mucho trabajo. Entonces Harry se agachó rápidamente hacia el pasillo con los textos de Hogwarts y los recogió rápidamente antes de regresar al mostrador con ellos. Capítulo 5. Mientras él estaba ausente, el empleado ya había comenzado a registrar sus compras en la antigua caja mecánica, así que, tan pronto como trajo la segunda pila de libros, ella pasó suavemente del último libro de la primera pila al primer libro de la segunda pila. Al terminar, le dijo el valor total. Mientras él sacaba la cantidad correcta de galeones de su bolsa, ella sacó su varita y ordenó que todo el montón se atara en 2 paquetes. Después de sacar la cantidad correcta de galeones, Harry pudo observar cómo la empleada daba algunos últimos movimientos con su varita mientras sus paquetes parecían hacer un alegre baile y estaban atados. De acuerdo, pensó Harry. Así es como se hace magia. Entregó los galeones y recibió su cambio en sicles y knuts, dejándolos caer en su bolsa. ¿Quieres que te los encoja, cariño?, preguntó. Harry la miró con el ceño fruncido y le preguntó: ¿encogerlos? Tras mirar atrás, confundido por un instante, el dependiente se iluminó de repente. Ah, ¿sí? Claro. Serías de nacimiento mugle. Por eso compraste, entre otras cosas, el libro Introducción al mundo mágico. Lo siento, debería haberme dado cuenta. Harry simplemente frunció el ceño, sin considerar corregirla. Sonrojándose un poco, la dependienta dijo: miren. E hizo que los 2 paquetes se encogieran hasta que cada uno tuviera aproximadamente el mismo tamaño que una caja de cerillas. Metiendo la varita en la manga, dijo: ahora, para desencogerlos, solo tienen que presionar firmemente el nudo de la cuerda. Y lo demostró antes de volver a encoger el paquete. Ven. Harry asintió, aunque estaba bastante sorprendido por lo que vio. El empleado, compadeciéndose de él, dijo: como no parece que hayas comprado más material escolar, te sugiero que vayas al callejón de Porters por Manteaus a comprar tu baúl. Pídele al señor Porter que le coloque un amuleto ligero. Así tendrás algo para llevar todas tus compras mientras compras. Y le sonrió. Harry agradeció a la joven antes de recoger los paquetes encogidos y dejarlos caer en su bolsillo. De camino a la tienda que le indicó el dependiente, Harry encontró una cafetería. Con solo ver el cartel de comida caliente, sintió un gruñido en el estómago. Así que decidió parar primero a comprar comida. Además, quería leer las 2 cartas que le habían dejado en su bóveda. Tras pedir el almuerzo, se sentó en una cabina interior y sacó los 2 sobres. Dudando un momento, se encogió de hombros mentalmente y abrió primero el de arriba. Dentro había una carta escrita con la misma letra fluida con la que estaba escrito su nombre en el frente del sobre. Mi querido Harry, espero que para cuando leas esto te hayas convertido en un joven maravilloso bajo el cuidado de tu madrina, Lady Alice Longbottom, y su esposo, Lord Franklin Longbottom. O de tu padrino, Sirius Black, si los queridos Alice y Frank no pudieron acogerte. Si creciste con los Longbottom, también habrás crecido junto al joven Neville, un niño solo unas horas mayor que tú. Si te crió Sirius, antes lo llamabas Pafo, espero que no te estés metiendo en líos con tus bromas. No importa quién te haya criado, espero que tu vida hasta el día en que leas esta carta haya sido feliz y que sigas siéndolo. Que sepas que tu padre y yo te amamos y te seguiremos amando desde el más allá. Eres mi querido bebé. Tu mamá, señora Lily Potter. Tras leer la carta, y sin saber si alegrarse de haber leído una carta de su madre o enfadarse por no haber crecido con su madrina o padrino, guardó la carta en el sobre y lo apartó. Al coger el segundo sobre, ya supuso que sería de su padre. Hola Pronxlet, sí, eres tú, Harry. Si estás leyendo esta carta, significa que no estuve ahí para ayudarte a crecer. Y lo siento mucho. Sin embargo, espero que hayas tenido una infancia feliz con los Longbottom o con alguna de las otras personas mágicas que especificamos en nuestros testamentos con quienes te criarías. Para tu información, aquí está el orden de las personas escritas en el testamento de tu madre y en el mío que deberían haberte criado. Lady Alice Longbottom y su esposo Lord Francis Frank Longbottom.
Lady Longbottom es su madrina jurada, ya que su madre es la madrina jurada del hijo de Frank y Alice, Neville. Sirius Black y su esposa, si finalmente encuentra a alguien con quien establecerse y casarse. Sirius es tu padrino jurado Lord Cygnus y Lady Isabel Greengrass. Queridos amigos, además, estás comprometido con su hija, Daphne, ver más abajo, Amelia Bones y su esposo, si se casa. Un querido amigo dentro del GMLE ahora, sobre Daphne, tu madre me dice que necesito disculparme. Cuando naciste, me alegré tanto que llamé a unos amigos a la mansión. Tu madre todavía estaba en el hospital en ese momento. De lo contrario, habría detenido las cosas antes de que se descontrolaran. Verás, yo, junto con Sirius, Remus, Frank, Cygnus y algunos chicos del GMLE en quienes podíamos confiar, decidimos celebrar tu nacimiento mientras las damas estaban contigo en el hospital con tu madre. También fue un pequeño respiro de los horrores de la guerra. Como puedes imaginar, nos dejamos llevar un poco. A la mañana siguiente, Cygnus y yo descubrimos que habíamos firmado un contrato de compromiso entre tú y su nueva hija, Daphne. Ni tu madre ni tu tía Isabel se alegraron cuando finalmente se lo admitimos. Tampoco se alegraron cuando descubrieron que lo firmamos con una pluma de sangre y que era irrompible. Si Daphne, cuando crezca, se parece en algo a su madre, espero que no te enfades demasiado conmigo. Hay una copia del contrato de compromiso en la bóveda de reliquias de los Potter, en el archivador. Pídele una copia a Bloodfan, el contador de los Potter, o a su sustituto, si lo ha habido desde que escribí esta carta. Y por favor perdona a tu querido y difunto padre por ser un idiota, aunque tu madre aún no lo haya hecho. Al cumplir 11 años, te convertirás en el nuevo jefe de la noble y antiquísima casa Potter. También asumirás tu señorío cuando alcances la mayoría de edad o te emancipes legalmente, lo que ocurra primero. Potter es una casa de magos muy antigua, con raíces milenarias. Es algo de lo que puedes estar muy orgulloso, igual que yo. No sé cuándo leerás esta carta. Pero espero que sea mucho antes de tu 11º cumpleaños para que tengas tiempo de adaptarte a esta noticia. Además, necesitarás tiempo y entrenamiento para aprender lo que significa ser el jefe de una casa tan antigua. Tus guardianes y Bloodfan, o su sucesor, podrán ayudarte con esto. También debes saber que los Potter están abiertamente aliados con las casas de Longbottom y Bones, y secretamente con las casas de Black y Greengrass. Si aún no lo has hecho, contacta con los jefes de dichas casas lo antes posible, una vez que asumas la jefatura de la casa Potter, después de cumplir 11 años. Esto es muy importante. No hacerlo puede interpretarse como un desaire a sus casas y a sus alianzas. Sin embargo, tu contacto con los jefes de las familias Black y Greengrass debe ser cuidadoso y en secreto si aún no estás en contacto con ellos. Ahora que ya pasó lo de la parte oficial, quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Deseo que tengas una vida muy feliz y larga, y que tengas muchos hijos e hijas, para que puedas sentir cuánto te queremos. Capítulo 6. También eres hijo de un merodeador, así que espero verte hacer muchas bromas. Me reiré contigo cuando las hagas. Tu amado padre, James Dad Potter, aún durmiendo en el sofá debido a ese contrato matrimonial, Harry volvió a colocar la carta en su sobre y se secó las lágrimas de los ojos mientras lo hacía. Mientras disfrutaba de su almuerzo en la cafetería del callejón Diagon, Harry pasó un buen rato pensando en las dos cartas de sus padres. No sabía qué pensar de estar prometido con Daphne Greengrass, aparte de que le molestaba. Sin embargo, también entendía, por lo que le había explicado su padre, que era inquebrantable. Y, por lo tanto, no tenía sentido enfadarse. Se prometió a sí mismo que no se enfadaría con la pobre chica, ya que era tan obvio que estaba tan enganchada a él como él a ella. Pero todo estaba perdido cuando Harry finalmente conoció a Cygnus Greengrass. Después de terminar su almuerzo y guardar sus cartas en su nueva bolsa de documentos, Harry se dirigió a Porter's Portmanteaus. Encontró la tienda tal como se le había descrito y al entrar se encontró con un hombre de estatura similar a la de su tío Vernon. Sin embargo, este hombre parecía mucho más tranquilo. La tienda parecía vacía. Al ver entrar al joven, el hombre se acercó y le dijo: «Hola, señor. Supongo que vengo a comprar su baúl escolar. Por cierto, soy Waldo Porter». «Sí, señor», respondió Harry. «Me han dicho que necesito uno». «Así es, joven señor», dijo el señor Porter. «Sígame y pronto lo solucionaremos». Y condujo a Harry hasta una pared donde había apilados varios baúles, todos aparentemente idénticos. «Bueno», dijo el señor Porter, señalando, «estos son los baúles escolares estándar que vendo, diseñados según las especificaciones de un estudiante de Hogwarts».
No tienen ningún encantamiento especial, salvo un encantamiento antidesbloqueo estándar, y tienen cerraduras de llave estándar. Parte del precio de compra incluye tener su nombre impreso en el centro de la parte superior del baúl, cerca del borde frontal. Así, es fácil identificarlo como suyo. Frunciendo el ceño, pensativo por un momento, Harry preguntó: ¿Encantamientos, señor? La señora de la librería Flourish and Blotts me sugirió uno que también tuviera un encantamiento de peso pluma. ¿Hay otros encantamientos o hechizos que pueda tener? Claro, joven señor, respondió el dependiente, pero ese tipo de cosas pueden costar bastante más. Está bien, dijo Harry. Puedo permitírmelo. ¿Qué puedo pedir? Tras examinar a Harry por un momento, el tendero respondió: Perdóneme, joven señor, pero, por su vestimenta actual, no parece que pueda permitirse mucho más que eso. Al mirar su ropa, Harry frunció el ceño y dijo: Supongo que tiene razón, señor. Las apariencias engañan. Volviendo a levantar la vista, añadió: Entonces, mejor compro ropa más apropiada. ¿No sabrá dónde puedo conseguir ropa más apropiada para mi nueva posición? Luego vuelvo. Preguntándose quién era ese joven elocuente, el tendero respondió: Vuelva por el callejón y vaya a Flourish y Blotts. Allí encontrará a Madame Malkin. Ella le ayudará. Gracias, dijo Harry, antes de simplemente darse la vuelta y salir de la tienda. Siguiendo las instrucciones, encontró fácilmente la tienda de Madame Malkin y entró. Una vez dentro, vio a una pequeña familia con un niño de su misma edad, de pie sobre una pequeña plataforma circular, a quien le estaban probando lo que parecía un uniforme escolar. Tras esperar unos minutos, se le acercó lo que él creía que era otra vendedora, quien le preguntó: ¿Está aquí para que le tomen las medidas de su túnica de Hogwarts, querida? Sí, señora, respondió. Y también algo de ropa. Podemos hacerlo, dijo. Ven a la zona de pruebas y te lo arreglaremos en un santiamén. Harry siguió a la señora por la tienda y subió a otra plataforma. Al girarse, vio un espejo de cuerpo entero que le reflejaba su imagen. Ahora, te tomaré las medidas, cariño, y podemos empezar, dijo la vendedora, sacando una cinta métrica que pareció cobrar vida y empezar a tomarle las medidas sola. Pies ligeramente separados y brazos extendidos como la letra T. Por un momento, cariño, dijo, observándolo atentamente. Harry siguió sus instrucciones y observó cómo una pluma escribía rápidamente sobre un trozo de pergamino flotante mientras ella observaba la medición. Ahora, brazos abajo y piernas juntas, dijo después de unos momentos. Harry obedeció. Cuando la cinta dejó de medir y la pluma dejó de escribir, los arrancó del aire. Guardó la cinta en un bolsillo de su túnica, y el pergamino y la pluma los sujetó a un soporte justo delante de él, un poco apartados. ¿Primer año, querido? Preguntó. Sí, señora. Tomando nota de lo que estaba escrito en el pergamino, preguntó. ¿Estás buscando solo las túnicas estándar, querida? No, señora, respondió Harry. También necesito un guardarropa nuevo para cuando no lleve uniforme escolar. Por ejemplo, por ahora. Ah. Dijo ella, animándose un poco. Bueno, primero ordenemos las túnicas de Hogwarts. Luego pasaremos al resto del guardarropa. Salió por una puerta que daba a la parte trasera de la tienda. Mientras Harry se ponía rápidamente su uniforme y túnica de Hogwarts, el otro estudiante y su familia se marcharon. Esto lo dejó como el único cliente de la tienda. Cuando el vendedor regresó de atrás con lo que supuso que era el resto de su uniforme, dijo: Como dije, también voy a necesitar ropa nueva, señora. Levantando la vista desde donde estaba arreglándole el uniforme, dijo: Sí, querido. Y ahora que tenemos tu uniforme apartado, ¿qué otra ropa quieres? Reprimiendo su frustración con la mujer, dijo: Como creo haber dicho, necesito un guardarropa nuevo. Tras pensarlo un momento, añadió: Mira, toda la ropa que tengo ahora la estoy usando ahora mismo. La dependienta se encogió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no tienes nada más que ponerte? Aunque aún más frustrado, Harry respondió: Eso es exactamente lo que digo, señora. Acabo de enterarme de que mis padres me dejaron bastante dinero en ese banco Gringotts, así que ahora por fin puedo comprarme algo de ropa. Preocupado de que la mujer llamara a la policía o algo así, y no podía permitir que eso pasara, pensó más y dijo: Recientemente tuve un estirón y estas cosas que llevo puestas son las únicas que me quedan ahora. Eso pareció tranquilizar un poco a la mujer. Dijo: Equiparte un vestuario completo va a costar bastante dinero, jovencito. ¿Crees que puedes permitírtelo? Claro que sí, señora, dijo con firmeza. Desató la bolsa del cinturón y añadió: Retiré una suma considerable del banco para solucionar esto.
La mujer lo miró un rato, frunciendo el ceño. Obviamente, llegando a una conclusión, preguntó. ¿Tiene más de, digamos, 100 galeones para gastar? Sí, señora, respondió Harry. Más que eso. Suspirando, la mujer dijo. Muy bien. Supongo que también necesitas ropa interior y zapatos, ¿no? Todo, señora. Se irguió, asintió brevemente y preguntó. ¿Alguna preferencia? No, señora. Excepto que necesito ropa para todo tipo de clima. Y no tengo ni idea de qué quiero o necesito, respondió Harry. Así que espero que pueda ayudarme a elegir mi guardarropa. Ella sonrió irónicamente y dijo. Bueno, no he conocido a muchos chicos que tengan idea de lo que es la moda, así que me alegra ver que tienes el sentido común de pedir ayuda en esa área. Harry le devolvió la sonrisa y dijo. Me alegra que lo entienda, señora. Y gracias. Entonces, manos a la obra, ¿de acuerdo? Preguntó con una sonrisa. Creo que me lo voy a pasar genial haciendo esto. Capítulo 7. Eso empezó después de más de 2 horas de vestir y desvestir constantemente a Harry. Se probó túnicas formales, informales y semi-informales. Decidió entre boxers y calzoncillos, y de qué colores. Lo llevaron a la zona de ropa mugle y se probó camisas, pantalones, vaqueros, chaquetas, abrigos, bufandas, sombreros, gorras, calzado, cinturones y demás parafernalia. E incluso compró una nueva colección de artículos de aseo. Mientras trabajaban, Harry le contó que se crió en el mundo mugle, así que ella le explicó mucho sobre el mundo mágico al que acababa de llegar. Aunque a veces insistía en que le contara sobre su vida familiar, Harry se mantuvo reticente durante gran parte del proceso y solo le contó información que no lo identificaba ni cómo había sido criado. De nuevo, no quería que ella denunciara a la policía. Sin embargo, preguntó dónde podía encontrar alojamiento temporal con la excusa de que tenía muchas más compras que hacer y sabía que debía pasar la noche antes de volver a casa. Ella sugirió que el caldero chorreante era la mejor opción para alojamiento temporal. Harry aceptó su sugerencia. Cuando terminaron, la mujer se sorprendió al descubrir que el total ascendía a una cifra muy superior a los 100 galeones originales. Pero Harry lo pagó sin problemas. Después de que la mujer empacó y encogió todas sus compras, a excepción de una gorra de béisbol estilo mugle, que se puso de inmediato, Harry la saludó con la mano y regresó al caldero chorreante. Había notado que el libro de cuentos sobre él, o mejor dicho, el Harry Potter ficticio, tenía una descripción bastante buena de él, incluyendo la cicatriz en la frente. Quería cubrírsela y algo para cubrirse un poco la cara. Sabía que si lo reconocían, probablemente la policía lo llevaría a casa de sus tíos. Y eso era lo último que quería que pasara. En el caldero chorreante, el viejo camarero, Tom, le alquiló una habitación a nombre de Harrison Smith. Harry se sorprendió de lo fácil que le resultó conseguirla y de las pocas preguntas que le hicieron sobre cómo, o por qué, un niño de 10 años se quedaba solo. Tom repitió un discurso claramente ensayado sobre las instalaciones disponibles para sus inquilinos temporales, como cuándo se servirían las comidas, el servicio de habitación, las instalaciones de ducha y baño y el comportamiento que se requería mantener. Y Harry aceptó cortésmente su llave y se dirigió al piso de arriba. Dejó sus paquetes y bajó. ¿Está satisfecho con la habitación, joven señor? Preguntó Tom. Sí, gracias, respondió Harry. Voy a escabullirme para hacer una llamada y vuelvo enseguida. Y salió por la puerta de Charing Cross Road. A unos cientos de metros de donde había venido del metro, Harry encontró la cabina telefónica roja de madera que recordaba de camino al pub mágico. Entró, sacó unos peniques del bolsillo y llamó a su tía. Tras decirle que no volvería, pues había decidido escaparse y había encontrado otro lugar donde vivir, ella le gritó lo desagradecido que era y le exigió que no volviera jamás. Colgó antes de que pudiera despotricar. Con un suspiro de alivio, regresó al caldero chorreante y subió las escaleras de vuelta a su habitación. Se cambió rápidamente a lo que le dijeron que era ropa básica informal de mago y volvió a bajar. Conservó su monedero, su portadocumentos y su carta de Hogwarts con la intención de recoger el resto de sus útiles escolares, por si acaso. Observó como un mago que iba delante golpeaba ciertos ladrillos en la pared en un orden determinado y esperó a que pasara, manteniéndose cerca de él. Una vez de vuelta en el callejón, Harry regresó al callejón. De camino, vio un letrero en un pequeño edificio que decía oficina de búhos, con lechuzas entrando y saliendo de tragaluces. Tenía que enviar su carta de aceptación a Hogwarts, así que aprovechó la oportunidad para hacerlo de inmediato. La idea de usar lechuzas para enviar correo le pareció pintoresca y asombrosa.
El hombre detrás del mostrador le dijo que muchos en el mundo mágico también tenían sus propias lechuzas para no tener que ir a la oficina constantemente. A Harry le pareció buena idea tener una, y la conseguiría en cuanto tuviera tiempo. La carta de Hogwarts incluso decía que podía tener una lechuza como mascota, si quería. Así que sabía que podía llevársela. Tras deshacer sus compras, se dio cuenta de la cantidad de cosas que poseía ahora. Y de que también tendría bastante más material escolar para añadir. Recordando las dimensiones de los baúles escolares de la tienda, se preguntó cómo cabría todo. Pensó que tendría que comprar dos y esperaba que le permitieran tener ambos en Hogwarts. Le preguntaría al señor Porter, el dueño de la tienda. Siguiendo su paseo por el callejón, regresó directamente a las maletas de Porter. Primero los baúles, para meterlo todo. Luego, el resto de la compra, pensó. Cuando Harry le explicó al corpulento señor Porter, y se dedicó una sonrisa irónica por esa aliteración, su necesidad de más equipaje, y lo felicitó por su atuendo de mago adecuado, el hombre llevó a Harry a otra área dentro de la tienda. Aquí tenemos baúles forrados de piel de moque, explicó el hombre. Son más caros que los baúles escolares estándar, pero tienen la ventaja de tener varios compartimentos y más espacio interior del que se ve desde fuera. El señor Porter lo demostró abriendo un baúl y mostrándole a Harry cómo eran. Complacido de que sus necesidades de espacio se pudieran cubrir tan fácilmente, Harry preguntó, ¿qué más se puede hacer con ellos? El señor Porter repasó rápidamente algunos de los extras disponibles, mientras Harry anotaba cuidadosamente todo lo que decía. Al final, Harry compró un baúl escolar negro estándar con 2 compartimentos, ambos ampliados. Por seguridad, lo mandó cerrar con una cerradura sin llave que solo se abría con su propia firma mágica, presionando con el pulgar una placa metálica donde normalmente se coloca una llave mecánica. También le puso ruedas en un extremo, además de un talismán permanente de peso pluma, como le sugirió la chica de la librería, que se activaba y desactivaba presionando lo que descubrió que era una piedra rúnica incrustada. Harry terminó pagando casi 100 galeones por el baúl y organizó que lo entregaran en su habitación en el caldero chorreante. Cuando el hombre le preguntó su nombre, Harry dudó al principio en decírselo. Sin embargo, recordó que tenía que decírselo, así que lo escribió en el baúl. Con un suspiro, dijo, es Harry Potter. Pero, por favor, guárdalo para ti. Estoy intentando permanecer de incógnito aquí. Retrocediendo un poco por la sorpresa, el hombre se agachó para observar más de cerca el rostro de Harry. El tendero claramente buscó y encontró la cicatriz en su frente. Capítulo 8. Se enderezó y miró a Harry con curiosidad. Dijo, bueno, Dios mío. Así es. Si me hubieras dicho tu nombre al entrar, habría sabido enseguida que podrías comprar uno de nuestros baúles de mayor calidad. Con el ceño fruncido, Harry dijo, de verdad intento pasar desapercibido. No me gusta ser famoso y no quiero que se sepa que estoy en el callejón. Si no, no podría hacer nada. Asintiendo en respuesta, el señor Porter dijo, bueno, como usted es un cliente que paga mucho, le guardaré rencor, señor Potter. Si la gente supiera que está aquí, lo acosarían rápidamente. Harry simplemente profundizó su ceño fruncido. ¿Pero sabe usted que tiene derecho a llevar el escudo de su casa en el maletero, además de su nombre? Preguntó el comerciante. No, señor, respondió Harry. Pero si a todos los demás solo les decimos su nombre, yo también lo tendré. Pensando un momento, Harry preguntó, ¿y se puede ocultar por ahora? No quiero que nadie lo vea hasta que vaya a Hogwarts. Tras pensarlo un momento, el tendero dijo, claro. Puedo poner un encantamiento mágico de no fijarme en esa pequeña zona para que nadie la mire. Y puedes quitarlo con un sencillo encantamiento cancelador de encantamientos cuando subas al expreso de Hogwarts el 1 de septiembre. Es un hechizo sencillo que puedes realizar simplemente moviendo la varita por la zona y pronunciando el conjuro Finite Incantatem. Harry asintió y dijo, sí, por favor. Hazlo. Y, cuando el baúl esté listo, puedes encargar que lo entreguen en el caldero chorreante a nombre de Harrison Smith. Es mi tutor. Tom ha tenido la amabilidad de guardar mis cosas a nombre de mi tutor hasta que sea hora de irnos. Claro que puedo hacerlo, señor Potter, respondió el tendero. Tom suele recurrir a otros para que lo hagan. Gracias, dijo Harry con algo de alivio. Odiaba mentir sobre sí mismo, pero necesitaba hacerlo si no quería que lo atraparan y lo enviaran de vuelta con sus desalmados parientes. Después de pagar su nuevo baúl escolar, Harry salió de la tienda, sacó la lista de útiles escolares y la leyó para ver qué hacer. Aunque no necesitaba la lista, pues la tenía toda memorizada, le daba la excusa para mantener la cabeza gacha y la cara cubierta.
varita, telescopio, caldero, suministros para pociones, plumas y pergamino, y una lechuza, además de cosas para cuidar una lechuza, pensó. Empezaré por el fondo del callejón y volveré al caldero chorreante, recogiendo cosas por el camino. Harry dobló por el callejón y se dirigió al final. Aunque había pasado bastante tiempo buscando ropa nueva y su baúl, el resto fue bastante fácil. El único retraso fue la compra de su varita. Pasó media hora en la tienda del anciano espeluznante antes de encontrar una varita de 22 centímetros de largo, hecha de acebo con un núcleo de pluma de fénix. Según el anciano, supuestamente era la varita hermana de la de Voldemort. Eso también le pareció espeluznante. Harry se alegró al salir por fin de la tienda. Había comprado su varita, un kit de cuidado y una funda de muñeca que podía colocarse en el brazo izquierdo. Se puso la funda, metió la varita y practicó algunas desenfundes antes de salir de la tienda. El resto del viaje de regreso por el callejón le permitió recoger el resto de sus útiles escolares incluso más rápido de lo esperado. Muchas de las tiendas que visitó ya tenían preparados kits con lo que los estudiantes necesitarían para Hogwarts. Cuando finalmente pudo regresar al caldero chorreante, pudo usar su propia varita y abrir el portal él mismo. De vuelta en el caldero chorreante, Tom lo vio entrar y le dijo que su nuevo baúl ya estaba en su habitación y que la cena estaría disponible a partir de las 17. Harry Harrison solo tenía que bajar y decirle lo que quería, y lo tendría todo listo en un santiamén. Harry dio las gracias y subió a su habitación. Acababa de tener un día bastante estresante y sabía que cenaría temprano antes de poder dormir en una cama de verdad. De vuelta en su habitación, desenvolvió el resto de sus cosas, las desempacó y las volvió a guardar en su baúl. Todos sus útiles escolares fueron en un compartimento, su ropa habitual y artículos de aseo en el otro. Dejó sus libros a la vista para leer. Poco después de las 17, escogió los libros de Harry Potter, El niño que sobrevivió y una introducción al mundo mágico y los llevó a la sala común del pub. En cuanto se sentó, Tom se acercó y le ofreció un breve menú con lo que había disponible para la cena. Dio su pedido y pidió una cerveza de mantequilla cuando le dijeron que el mundo mágico no tenía bebidas gaseosas y se sentó a leer. Tras disfrutar de su primera comida de verdad, Harry permaneció un rato en la mesa y continuó leyendo. Ya había dejado de escuchar los sonidos a su alrededor y estaba absorto en la ficción disfrazada de realidad que era Harry Potter, el niño que sobrevivió. El libro contenía la suficiente información sobre lo que realmente ocurrió como para que el resto, la fantasía, pareciera real. Y estaba furioso. En un par de ocasiones, mientras leía, tuvo que dejar el libro a un lado y reprimir con firmeza su ira mediante técnicas de meditación. En esas ocasiones, también cambió de libro y se dedicó a una introducción al mundo mágico, que le pareció árida, pero aún así interesante. Fue leyendo ese libro que comprendió mucho de lo que vio y experimentó mientras recorría el callejón y el pub. También fue el segundo libro el que le dio una idea de cómo abordar el primero. Aunque parecía que las leyes sobre difamación en el mundo mágico no se habían equiparado a las del mundo mugle, un buen abogado aún podía perseguir a quienes usaban su nombre para lucrarse. Y Harry sentía un odio especial por quienes querían usarlo, incluidos los Dursley. Sin embargo, eso era para otro día. Como los libros describían claramente el aspecto de Harry Potter, el día siguiente se dedicaría a aprender trucos sencillos para la belleza consciente sobre cómo disimular su apariencia. Al notar que la sala común se vaciaba, Harry subió de nuevo a su habitación, saludando levemente al viejo camarero mientras pasaba. Una vez en su habitación, Harry guardó sus 2 libros con los demás y se dispuso a dormir por primera vez en una cama de verdad. Mientras yacía allí, antes de que el sueño lo venciera, repasó mentalmente su lista de tareas para el día siguiente. Harry se despertó a las 5:30 de la mañana del día siguiente, la hora a la que siempre tenía que levantarse entre semana para preparar el desayuno de los Dursley. Al principio, se sobresaltó al darse cuenta de que no estaba en su armario. Tardó un instante en comprender que nunca más tendría que volver a ese lugar. Sonrió. Se levantó, cogió sus artículos de aseo personal recién comprados y se dirigió al baño común. Allí, disfrutó de una ducha relajada, algo que nunca había tenido con los Dursley, y regresó a su habitación para ponerse su nueva túnica de mago de civil. Sonrió todo el tiempo. Ni siquiera su constante dolor de cabeza pudo bajarle el ánimo. Sin embargo, dudó antes de sujetarse la funda de su varita al antebrazo. Le llevaría un tiempo incorporarla a su nuevo ritual matutino. Bajó a la sala común y encontró a Tom preparándose para el nuevo día. «Buenos días, Tom», dijo Harry, alegre. Capítulo 9. «Buenos días a usted también, señor Smith», respondió el camarero.
Aún no hemos calentado la parrilla. Así que el desayuno estará disponible a partir de las 7 a.m., ¿le parece bien? Está bien, gracias, respondió Harry. ¿Qué hay en el menú? Comida normal, joven señor, respondió el viejo camarero, volviendo a lo que hacía tras la barra. Solo dígame qué le apetece y veré qué puedo hacer. Después de pensarlo unos instantes, Harry respondió. ¿Qué tal unos huevos revueltos sobre tostadas con tocino y café? Asintiendo sin levantar la vista, Tom respondió. Puedo. ¿Quieres que te lo lleve a tu habitación cuando esté listo? Tras dudar un momento, Harry dijo. En realidad, parece una gran idea. Gracias, Tom. De nada, respondió el viejo camarero. Y con un brusco asentimiento, Harry volvió a subir las escaleras. Para cuando la comida estuvo lista, Harry ya estaba inmerso en el libro Enigmas sencillos para la belleza consciente y había marcado algunas páginas. Había encontrado un encantamiento que cubría la cicatriz de su frente, otro que le cambiaba el color de los ojos y otro que le cambiaba el color del pelo. Estaba terminando de cambiarse el color del pelo y alargarlo un poco cuando una joven bruja le trajo el desayuno y lo colocó en la mesita de su habitación. Le dio las gracias a la joven y le dio una propina de 1 galeón por su esfuerzo. Al principio se sorprendió al ver la moneda de oro en su mano. Oye, pensó con una sonrisa. Ya tengo dinero. Además, me gustó ver su expresión cuando se lo di. Después de desayunar, Harry volvió al callejón para echar un buen vistazo. Como ya había recogido sus útiles escolares, además de un montón de efectos personales, incluyendo un guardarropa nuevo, esta vez simplemente estaba dando un paseo para ver qué había. También tenía que repasar su lista de tareas diarias. Pero no tenía prisa por el momento. Primero recorrió el callejón lo más que pudo. Excluyendo las tiendas que ya había visitado mientras compraba, entró en cada una y memorizó la distribución. Algunas eran pequeñas y requerían cruzar la puerta unos metros para examinar con detenimiento los estantes o anaqueles. Otras, las tiendas más grandes, requerían adentrarse más y recorrer los pasillos. Fue durante este paseo que descubrió una pequeña tienda al final de unas escaleras, entre dos tiendas más grandes especializadas en gafas y joyería. Al subir las escaleras y entrar en la planta principal, lo recibió un hombre mayor que miró sus gafas a través de las suyas y murmuró. No, no. Eso no sirve. Con cautela, Harry preguntó. ¿Qué quieres decir? Sus gafas, joven señor, dijo el tendero. Son gafas mugles de mala calidad. No hay ni un solo amuleto. Respondió Harry, supongo que eso es algo malo. Claro, dijo el tendero. Luego señaló lo que parecía una silla de dentista mugle y dijo. Siéntate ahí. Quiero verte los ojos. Aún cauteloso, Harry cruzó la sala y se sentó en la silla. El anciano lo siguió. En cuanto Harry estuvo semireclinado en la silla, el anciano usó su varita, la apuntó a la cara de Harry y murmuró. Acción, gafas mugles. Las gafas saltaron de la cara de Harry a la mano extendida del anciano. Harry ni siquiera se inmutó en respuesta antes de que sus gafas desaparecieran de su rostro. Intentando concentrarse en lo que hacía el viejo tendero, lo vio usar una especie de gráfico mientras lo observaba a través de las lentes. Harry no pudo leerle el rostro, pero lo oyó murmurar y resoplar un poco. Dejó caer el gráfico sobre el escritorio, caminó hacia Harry y le dijo. Extiende la mano con la palma hacia arriba. Harry obedeció y el anciano le puso las gafas en la mano. Estaba a punto de ponérselas cuando el anciano extendió la mano y se lo impidió. Todavía no, joven señor, dijo con suavidad. Ahora necesito revisarle la vista para ver qué tal le quedan las gafas. Entonces agitó su varita sobre los ojos de Harry. Hubo una ligera vacilación en el movimiento de la varita y Harry oyó un murmullo definito, antes de que la varita volviera a moverse. Harry sintió lo que solo pudo describir como un leve picor en el fondo de los ojos hasta que el hombre pareció haber terminado. Ya puede volver a ponerse las gafas, señor Potter, dijo el tendero, antes de murmurar. Para lo mucho que sirven. Frunciendo el ceño, Harry se puso las gafas y miró al hombre. Supongo que tuviste que quitarme los glamours para verme bien los ojos. Preguntó. Sí, respondió el tendero sin remordimientos. Pero no se preocupe, señor Potter. No hablaré de su visita de hoy. Me enorgullezco de mi discreción, dijo, antes de bajar el tono de voz. A diferencia, por ejemplo, de Garry Collivander. Ese hombre siempre está presumiendo quiénes son sus clientes y de qué están hechas sus varitas. Totalmente poco profesional. Bueno, continuó, con tono ligero, las lentes de tus gafas no se ajustan bien a tus necesidades. Me atrevería a decir que te cuesta enfocar bien a largas distancias, ¿verdad? Correcto, respondió Harry. Pero he aprendido a compensar. Me imagino que sí.
dijo el hombre. Sin embargo, ha llegado al lugar indicado para adquirir un par, o más, que se ajusten mejor a sus necesidades. Primero, dijo, puedes levantarte de esa silla un momento y darte un paseo conmigo por mis estanterías. A ver si encontramos algún estilo que te guste. Harry se levantó de su posición reclinada y siguió al hombre hasta donde se encontraban estantes con monturas para gafas de diversas formas, estilos y tipos. Eche un vistazo, señor Potter, indicó. Y vea si hay algo que le llame la atención. Mientras tanto, prepararé mi carpeta con los diversos amuletos que puede usar para sus nuevas lentes y monturas. Harry no había planeado comprarse gafas nuevas, pero era solo porque no se le había ocurrido. Ahora que estaba echando un vistazo a la tienda, se dio cuenta de que la idea le entusiasmaba bastante. Sabía que solo las tenía porque las había sacado de un contenedor de segunda mano en una tienda de segunda mano de Surrey, no lejos de Little Winging. Tras pensarlo un poco, pensó que podría conseguir unas para uso normal, unas de aspecto más formal, es decir, caras, y unas gafas de solo algo que ocultara el color distintivo de sus ojos. Además, unas gafas inusuales podrían ayudar a disimular su rostro. Harry solo usaba el estilo aviador porque era lo que le habían dado. Probándose varios pares de diferentes formas, descubrió que le gustaba bastante el aspecto de un rectángulo más plano con esquinas redondeadas. Pensó en usarlos para ocasiones más formales, con lentes sin montura y montura plateada. Después, encontró un par más robusto de forma similar con montura de bronce macizo. Para las gafas de sol, quería algo con un toque más moderno. Se giró hacia el vendedor y le preguntó, ¿cuánto sabe de estilos muggles modernos? Sin sorprenderse por la pregunta, el vendedor respondió con una leve sonrisa. Acerque la mano a los estantes donde están las gafas y tire ligeramente de ellas. Capítulo 10. Volviéndose hacia el estante, Harry extendió la mano, lo agarró y tiró de él. Todo el estante, incluyendo el tablero que había detrás, se abrió como la puerta de un armario. Detrás, Harry encontró lo que buscaba. Una pila de estantes nuevos con gafas. ¡Qué dulce!, exclamó Harry. Detrás del estante frontal encontró un montón de marcas, desde las más populares hasta las más caras. Al abrir otros estantes, finalmente encontró una sección entera dedicada a las gafas de sol. Su mirada se fijó en unas gafas con una sola lente envolvente, sin montura excepto por el borde superior, y con patillas negras. Le parecieron lo que le habían dicho que eran Ray-Ban, o algo así. Le encantaron a primera vista. Luego de bajarlos del estante, se volvió hacia el comerciante con una gran sonrisa y le dijo, «Me encantan». El comerciante le devolvió la sonrisa y dijo, «¡Excelente! Y espero que, si alguien te pregunta dónde los conseguiste, a menos que sean de sangre pura, le digas que puede venir a mí a comprar un par». «Sí, puedo hacerlo», dijo Harry con entusiasmo. «Excelente», dijo el tendero. «Ahora, supongo que quiere los 3 pares, ¿no?» «Sí, por favor», respondió Harry. «Mientras ajusto esto para que se ajuste a las correcciones necesarias para tu vista natural», dijo, entregándole a Harry una carpeta con folletos hechos de pergamino, «quiero que la hojees y anotes qué encantamientos quieres que aplique a tus nuevas gafas». El anciano salió por una puerta que tenía un letrero que decía prohibida la entrada mientras Harry regresó a la silla semi-reclinada para hojear rápidamente la carpeta. Después de 10 minutos, el hombre regresó con los 3 pares de anteojos y preguntó, ¿ya elegiste qué amuletos quieres que les aplique? Sí, gracias, respondió Harry mientras le devolvía la carpeta. Puedes ponerles los 5 encantamientos. Impermeabilidad, antiempañamiento, autolimpieza, antilegemancia y antimemoria. Sí puedo, respondió el anciano. Pero si tienes el encantamiento autolimpiable, no necesitas el encantamiento antiempañamiento. El encantamiento autolimpiable hará el trabajo del encantamiento antiempañamiento, así que ya no es necesario. Harry asintió y dijo, ya lo veo, sí. Bien, entonces me gustaría que esos 4 estuvieran puestos sobre ellos. Muy bien, señor Potter, respondió el tendero. Vuelva después de comer y le tendré sus gafas nuevas listas. Harry se levantó y dijo, genial, gracias. ¿Cuánto te debo? Aún no tengo la cuenta completa, respondió. Sin embargo, sospecho que rondará los 80 galeones, digamos. Harry sacó 90 galeones de su monedero y se los entregó al viejo tendero. Quédatelo y dame el cambio cuando vuelva esta tarde, dijo cuando el hombre expresó su preocupación por la cantidad. Al salir de la tienda, Harry continuó construyendo su mapa mental del callejón Diagon. Estaba a punto de entrar en un callejón más oscuro y algo más lúgubre cuando una bruja anciana le tocó el hombro.
Cuando Harry se giró para ver quién lo había abordado, la bruja anciana le dijo con amabilidad pero severidad: no entre ahí, joven. Ese es el callejón Nocturne. Estoy segura de que sus padres se enfadarían mucho si supieran que ha entrado en ese lugar. Perdona, no sé a qué te refieres, respondió Harry. ¿Qué tiene de malo? El callejón Nocturne está lleno de criaturas oscuras, magos y brujas. Y generalmente solo venden artefactos oscuros y cosas por el estilo, dijo. No es lugar para alguien joven como tú. Harry asintió, le agradeció su preocupación y se saltó la partida. Esperaría a controlar mejor su magia antes de aventurarse por ese callejón en particular. En cambio, cruzó la entrada del callejón y continuó con su cartografía. El cartografiado del callejón Nocturne quedaría pendiente hasta que tuviera una razón legítima para entrar. Su siguiente retraso ocurrió en Flourish y Blotts. Tras leer la breve sinopsis sobre legeremancia y encantamientos desmemorizantes, como la maldición Obliviate, quiso aprender más sobre esa faceta de las artes mentales. Se enorgullecía de su memoria eidética. Y la idea de que alguien la manipulara sin su control le asustaba un poco. Tras un breve consejo del dependiente de la librería, compró un tomo general sobre las artes mentales, Introducción a las artes mentales, y otro centrado específicamente en oclumancia y legeremancia, protegiendo tu mente e invadiendo a otros. Allí también adquirió un libro sobre escritura formal dentro de la comunidad mágica británica, Guía formal para la escritura de cartas, que esperaba que explicara cómo escribir a los jefes de las casas aliadas en relación con las alianzas. Sabía que solo tenía unas pocas semanas, como máximo, antes de escribirles, como le había pedido su padre. Los 3 libros fueron empaquetados y encogidos para él una vez que los pagó. Maldición. Pensó Harry. Aún queda mucho por estudiar, y ni siquiera estamos en la escuela. Su última parada antes de almorzar temprano fue en el emporio del búho de Aylop. Al entrar, sintió como si lo jalaran o lo llamaran a la parte trasera. Y allí, justo por encima de su cabeza, estaba el ave más hermosa que jamás había visto. Un búho nival. El búho simplemente le devolvió la mirada. Harry bajó la jaula dorada en la que se encontraba el pájaro y la llevó al mostrador delantero. Tenga cuidado con esa lechuza, jovencito, dijo el dependiente mayor desde detrás del mostrador. Es una lechuza muy desagradable. Gracias por su preocupación, señor, respondió Harry en voz baja. Sin embargo, tengo el presentimiento de que este pájaro es para mí. Encogiéndose de hombros, el viejo tendero dijo, son tus dedos los que seguro te arranca. Tiene una mordida muy fea. Harry, encogiéndose de hombros, respondió, de todas formas, me la quedo. Luego, el comerciante le sugirió a Harry que comprara algunas golosinas para búhos y una percha para que ella convenciera de no morderle los dedos y le dio un folleto sobre el cuidado de un búho personal. Después de pagar su compra, Harry dejó caer las golosinas, la perca encogida y el folleto en uno de sus bolsillos mientras llevaba la jaula afuera. Con sus últimas compras, Harry cruzó el callejón y se sentó a la mesa afuera de la heladería Florean Fortescue. Levantó la lechuza enjaulada que estaba en la mesita. Allí pidió un helado de 3 bolas y un café. Al regresar a su habitación en el caldero chorreante, Harry colocó a su nueva mascota, la lechuza Edwig, en su nueva percha cerca de la ventana para que disfrutara de la luz del sol. Luego se puso a leer los diversos textos que había adquirido, antes de regresar al callejón un par de horas después a recoger sus nuevas gafas. Tras 2 días llenos de diversión deambulando por el callejón Diagon y orientándose, Harry pasó las siguientes semanas principalmente encerrado en su habitación estudiando. Tuvo que asimilar una cantidad considerable de información en poco tiempo antes de sentirse lo suficientemente seguro como para contactar con gente a petición de su padre. Capítulo 11. Su único descanso fue regresar al banco temprano la mañana de su 11º cumpleaños, el 31 de julio, para recoger su anillo de jefe de casa de la casa Potter y leer el testamento de sus padres. Para el anillo, solo fue cuestión de colocárselo en el dedo anular derecho. La magia del anillo brilló antes de ajustarse, lo que significaba que él era el legítimo jefe de la noble y antiquísima casa Potter. Inmediatamente después se leyó el testamento de sus padres. En él, se confirmó quiénes debían ser, y aún debían ser, los tutores legítimos de Harry. Solicitó la ejecución del testamento, pero declaró que ni la Orden del Fénix ni Albus Dumbledore recibirían sus legados. Pidió a los duendes que presentaran la documentación a tal efecto de inmediato, quienes, a su vez, la presentarían al ministerio. También solicitó y recibió una copia certificada del testamento para su posesión. Y los duendes reactivaron parcialmente las bóvedas de Potter. Tras dejar el banco, regresó al caldero chorreante para continuar sus estudios.
Para el domingo 4 de agosto, Harry sintió que estaba listo para empezar a enviar sus cartas formales para restablecer las alianzas con las distintas casas. La primera fue dirigida a la actual regente de la noble y antiquísima casa de Longbottom, Madame Augusta Longbottom. Sabía también que el heredero de la casa era un niño de su misma edad, Neville Francis Longbottom, y que solo les llevaba un día de diferencia. En cuanto terminó de escribir la carta, usando el mejor pergamino y tinta que pudo conseguir de tintas eternas Scribulus, se puso a escribir una carta similar a la regente de la noble y antiquísima casa de huesos, Madame Amelia Bones. Al igual que Neville Longbottom, su sucesor, la presunta heredera de la casa de huesos era alguien de su misma edad, Susan Bones. Cuando terminó, Hedwig había regresado y él envió su segunda carta. Se presentó a ambos, como era de esperar, y los invitó a contactarlo para una reunión y restablecer formalmente las alianzas. La prosa fue formal, como era tradición. Así que sabía que la respuesta llegaría de forma similar. Y que no sería apresurada. Como ambos eran considerados familias ligeras, les pidió a cada uno una reunión cuando les convenga en el lugar que deseen. Esperaba que la muestra de confianza que les dio al hacerlo facilitara mucho las reuniones. Y que ninguno se preocupara si no iba acompañado de un tutor. También pidió que la reunión se realizara a finales de mes, justo antes de partir hacia Hogwarts, para evitar que hicieran averiguaciones antes de que pudiera confrontar a Dumbledore. Su propia investigación sobre los Black, obtenida a través de sutiles preguntas inquisitivas a los comerciantes del callejón, siempre eran los mayores chismosos y, por lo tanto, la mejor fuente de información sobre las casas, lo llevó a creer que la jefatura de la noble y más antigua casa Black estaba vacante. El puesto pertenecía legítimamente a Sirius Black. Sin embargo, con Black en la prisión mágica de Azkaban, y Black incapaz de asumir la jefatura mientras estaba encarcelado, se creía que Dumbledore había estado actuando en representación de esa casa desde la muerte de Arcturus Black unos meses antes. Harry no tenía intención de contactar con Dumbledore. Había planteado el asunto con Colmillo de Sangre de los Goblins en su siguiente visita. Era evidente que el viejo Goblin conocía información importante sobre los Black, y sobre Sirius Black en particular, pero era implacable al proporcionar información alegando confidencialidad. Lo que preocupaba a Harry era por qué el Goblin se había callado al preguntarle sobre Black. Se preguntaba por qué los Goblins se negaban a revelar la identidad del jefe de la casa Black, cuando esa información era fácilmente accesible para las demás casas. La cuarta casa, los Greengrass, seguía encabezada por Kingus Greengrass. El mismo responsable del contrato matrimonial entre él y la descendiente Greengrass, Daphne Greengrass, presunta heredera de la noble y más antigua casa. Escribir esa carta llevaría tiempo, ya que debía combinar el restablecimiento de la alianza entre Potter y Greengrass y la presentación al padre de Daphne. Los libros que había conseguido le prohibían contactar directamente con la joven hasta que se hubieran presentado formalmente. Se especulaba que los Greengrass eran considerados una casa neutral y de tono neutro, por lo que Harry debía tener cuidado al contactarlos. Un lugar neutral para el primer encuentro sería prudente. Sin embargo, el contrato de compromiso invalidaba dicha decisión e indicaba que el encuentro debía tener lugar en el lugar que él prefería como prometido. No obstante, como no tenía un hogar propio, les daría a los Greengrass la ventaja de ser locales y esperaba, al igual que con los Bones y los Longbottom, que esto demostrara su confianza. Antes de enviar la carta a los Greengrass, Harry tenía la intención de hablar con las señoras Longbottom y Bones para conocer su opinión sobre cómo proceder. Pensaba que pedirles consejo, y probablemente ponerlo en práctica, ayudaría a consolidar las alianzas recién restablecidas con esas dos casas. Si ya no fuera viejo amigo con su constante dolor de cabeza, la política de la situación le daría otro. Mientras tanto, siguió leyendo y aprendiendo todo lo que pudo sobre el mundo mágico. Exactamente a las 6 p.m. del 26 de agosto, la chimenea se iluminó con llamas verdes. Harry Potter salió tambaleándose y cayó de bruces. Vestía una túnica formal sin cresta, de seda verde oscura, casi negra. Su camisa interior era de un verde esmeralda a juego con sus ojos. Un joven de edad similar, con cabello color arena y su propia túnica formal de un rojo intenso, se adelantó con una sonrisa y ayudó a Harry a ponerse de pie. Gracias, dijo Harry con una sonrisa tímida. No estoy acostumbrado a viajar por Red Flue. Puede que cueste un poco acostumbrarse, respondió el muchacho de cabello rubio antes de dar un paso atrás y, con voz formal, decir: yo, Neville Francis Longbottom, heredero Longbottom, le doy la bienvenida formal a Longbottom Hall y le ofrezco nuestra hospitalidad esta noche.
Harry, reconociendo la formalidad de su lectura de la etiqueta del mundo mágico, respondió. Yo, Harry James Potter, heredero Potter, le agradezco y acepto su bienvenida y hospitalidad, heredero Longbottom. Metiendo la mano en su túnica, sacó un pequeño paquete envuelto para regalo y, ofreciéndolo, dijo. Le ofrezco este regalo según las viejas costumbres. Al aceptar el regalo, Neville respondió. Acepto y agradezco su regalo, heredero Potter. Soltándose con un suspiro de alivio, Neville dijo con una sonrisa. Gracias a Merlin que ya pasó. Por cierto, puedes llamarme Neville. Y le ofreció la mano. Harry estrechó la mano del niño con una amplia sonrisa y dijo. Llámame Harry, por favor. Poniéndose de pie un poco más erguido, Neville dijo. Ahora debo acompañarte a la sala de estar donde la abuela, señora, dama viuda, Longbottom nos espera. Asintiendo, Harry dijo. Entonces, por favor, guíanos. Neville condujo a Harry al vestíbulo de la sala, cruzando otra puerta. Allí lo recibió una bruja que parecía de mediana edad para ser mugle, pero de unos 70 años para ser bruja. La saludó formalmente antes de que ella le indicara un asiento frente a una mesa de café. Esperó a que ella se sentara antes de sentarse. Neville se sentó al mismo lado que su abuela, pero un poco apartado. Ahora que ya hemos cumplido con las formalidades, comenzó. ¿Cómo ha estado, señor Potter? Solo soy Harry, por favor, señora, respondió Harry. Después de todo, eres la abuela de mi hermano espiritual, Neville. Y yo he estado bien. Neville, un poco sorprendido, soltó. ¿Hermano espiritual? Neville. Regañó Madame Longbottom. Neville pareció un poco avergonzado por la reprimenda. Sí, Neville, dijo Harry, para pasar por alto rápidamente la incomodidad de la situación. Tu madre es mi madrina. Y, por lo que entiendo, mi madre era tu madrina. Por lo que veo, eso nos convierte en hermanos espirituales. Hermanos en todo menos en la sangre.